Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hasta hace pocos días, los vecinos del entorno de Huercalovera, estamos hablando de una población que puede estar en torno a 80.000 habitantes en aquella comarca, el norte de la provincia de Almería, pues si tenían que hacerse una resonancia magnética o un TAC, esto está a la orden del día, pues tenían que irse o bien a Murcia, o viajar a Granada, o bajar a Almería, a Torrecárdenas, o a algún concertado. Eso era hace nada. Estoy hablando de la Junta del PSOE de hace muy poquito tiempo. Bueno, pues afortunadamente ya hay resonancia magnética, ya hay TAC en Huercalovera. Hasta hace nada, en Almería, bueno, hasta hace hoy mismo, que no lo tenemos, en Almería, para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento del cáncer, para tratamientos oncológicos, había que viajar o bien a Granada o bien a Málaga para hacerse un PET-TAC. Ya ha llegado el PET-TAC y tenemos pruebas de ello. Ahí tenemos el cajón donde viene una de las piezas, es un bulto grandísimo y muy pesado, que han venido en 2 camiones desde Alemania. Es de la marca Siemens, como ven ustedes ahí, Siemens, es una marca acreditada en este tipo de aparatos dirigidos a la medicina nuclear y ya se está comenzando a montar. Hemos visto incluso el toroide, el electroimán toroidal que es el núcleo central del PET-TAC, que ya hay una persona pues montando las diferentes piezas y ya está en el búnker de Torrecárdenas, lo cual quiere decir que hasta que no le dé el visto bueno la Comisión de Energía Nuclear, porque esto trabaja lógicamente con isótopos radiactivos, pues hasta que no se dé ese visto bueno no estará a pleno funcionamiento. Pero ya tenemos una buena noticia para la salud pública en Andalucía. Ya tenemos PET-TAC y entrará en funcionamiento en breve en el Hospital Torrecárdenas. Y así, con esta buena noticia, saludamos a nuestros contertulios de esta noche. Víctor Hernández Bru, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Peripatéticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo peripatéticos? ¿Que estamos caminando por dónde? Pues, siguiendo a Aristóteles, ¿no? ¿No seguimos nosotros a Aristóteles o qué? Sí, hombre, estamos, bueno, pues peripatéticos sí, en cierto modo sí. ¿Sabes de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? Todo esto viene de que haciendo un chiste en Esto una viene serie de humor de Frankfurt. Siemens. Haciendo un chiste en una serie de humor de televisión, utilizaron el término peripatético como si fuera superpatético, o sea, como el superlativo de lo patético. Pero ya, insisto, ya. de coña. Ya. Y lo que verdaderamente es... ¿En qué cine? ¿En televisión dices? Sí, en una serie de humor de televisión. Yo lo vi eso y me llamó la atención. Y claro, bueno, vale, bien, humor, pero es que ayer hizo el mismo uso de ese término peripatético, que insisto, pues son seguidores de Aristóteles, etcétera. Lo utilizó en el Senado el presidente del gobierno, llamándoselo a Núñez Feijóo como si fuera el superlativo de patético. ¿Qué dices? Sí, como lo oyes. Bueno, es que claro, si 2 ciudades limítrofes son Huelva, Cádiz y Almería, era Cádiz, sí, Cádiz y Almería, y luego tiene elementos en su ministerio que dicen de las bondades mediterráneas del Golfo de Cádiz. Sí, o la cultura mediterránea de Huelva, claro. Exactamente. Sí. Bueno. De todas maneras, ¿qué podemos esperar? En ese momento estaba en un momento de ebullición Pedro I el Falso, acababa de anunciar... Y Machado el Soriano. Totalmente. Acababa de anunciar 20.000 viviendas más en suelo del Ministerio de Defensa. Peripatético todo. Al margen de las que ya lleva 8 años el Estado español tratando de hacer en la Operación Campamento de Madrid. O sea, es que es todo un disparate, ¿verdad? Es todo patético. Esto es la que se avecina, pero llevada a la política, que era esa la serie donde se utilizó ese término. Sí. Pedro I el Falso es el bicho palo de la política española. El bicho palo. Sí, es un mote que le ponen a uno de los personajes de la que se avecina. El insecto palo. Que era el fásmido, ¿no? Un fásmido. Bueno, José Fernández, muy buenas. Buenísimas ¿Tú noches. que peripatético también? ¿O bueno, hiperpatético o simplemente patético? Megapatético. Megapatético. Mega ultra. Ultrapatético. Hombre, había un uso anterior a nuestra memoria casi del término peripatético
en femenino para referirse a las señoras o señoritas que hacían comercio carnal en la calle, porque por aquello por aquello del paseo, de que iban paseando de farola en farola, las peripatéticas, que era una manera fina para burlar a los censores del franquismo, las peripatéticas. En ese caminar no se sabe qué objetivo. Claro, esas Exactamente. esas cosas. Pero habría que cuidar un poco más el nivel de las personas que se ocupan de facilitar lo que en términos profesionales ella se conoce como hacerle un papel a un presidente del gobierno, a alguien. Pero esto lo ha dicho en el Senado, en una interpelación al jefe de la oposición. Esto ha respondido de forma improvisada, supongo, o por escrito. No, yo creo que estaba leyendo. En todo caso, ¿alguien se lo ha escrito? Es muy probable, es muy probable que sí. Pero no te sorprendas, porque en el mismo día, o apenas unas horas después, unas horas antes, habíamos visto que en Televisión Española, la de todos los españoles, alguien, que ya no sé cómo funcionará la redacción de ese informativo, alguien, no sé si un becario o el redactor jefe, no sé, pero pasó todos los controles, no solo de los técnicos que están por detrás, sino lo que es más grave, de los presentadores y de los contertulios. Dicen, vamos a hablar de la exhumación de Primo de Rivera. Y plantan la foto del padre de José Antonio Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera. Oye, bueno, pero como era dictador no se enteraban, y Primo de Rivera, pues, pero ni se enteraron en realización, ni se enteró el presentador, ni se enteraron los contertulios. ¿Qué mierda de nivel hay ahí? Pero un nivel peripatético. De otra manera. O sea, el nivel de desinformación es muy grande y te ponen a hacerle discursos o pasarle papeles al presidente y le meten una gamba ahí considerable. Pero además, ¿tú lo viste? Sí, recuerdo haberlo visto hace un par de días. Salió, sí, no sé si en un WhatsApp o algo así. Sí, es verdad. Y se veía la fotografía de el dictador. Pero tú el viste, de la José, lista blanda. Lo de peripatético, es decir, que además lo decía con ese aire de con suficiencia ese tono, que utiliza Pedro Sánchez como diciendo, adorna. Yo soy aquí un académico y vosotros sois unos mierdas. Soy peripatético. Y ahora os vais a enterar. ¿Qué habéis suponido que iba a decir? Bueno, si es que este es el nivel que hay. Es fantástico, fantástico. Hay que estar muy preocupados. Son maravillosos. Si estas cosas luego lo dicen, ya están los letrillas con la presión. ¿Pero qué más da? Ese es el problema. ¿Qué más da? ¿Y qué necesidad hay de estudiar matemáticas? ¿Qué necesidad hay? Claro. No sé, ni literatura, ni nada. ¿Qué necesitáis de estudiar? ¿Para qué? ¿Para qué la necesitáis? Sintaxis es una cosa. Ahí está, todo el mundo sabe ¿cómo se llama? Wikipedia. Y son toda gente esta que cosa. da ejemplo. Y Es el decir, Google. vamos a ver, nosotros hemos implementado un sistema educativo. ¿Cómo vamos a saber nosotros algo? Tendremos que dar ejemplo a los chavales que van a salir y a pasar de curso sin saber nada. Claro. Habrá que darles nosotros ejemplo. Pues peripatético, Miguel Primo de Rivera. O la regla de 3, ¿sabes? Que también la quieren suprimir, sí. ¿no? En fin, Bien, pues, bueno. La regla de 3 o, según los dirigentes del gobierno, la menstruación de 3. Sí, también puede ser. De ella, de ella y de ello. Sí. Que todo el mundo menstrua aquí. Totalmente. Hombre. Faltaría. Bueno, algunos son menstruaciones mentales. Hablando de cosas serias, que ya tenemos PECTAC, ojalá que no lo necesitéis, porque eso será buena señal para vuestra salud. Pero eso, los que hemos tenido experiencias oncológicas, pues la verdad es que hemos tenido que peregrinar a Granada y a Málaga, yo me conozco los dos sitios, y ahora, pues para el seguimiento y para el diagnóstico, para seguir el tratamiento, para ver la evolución, etcétera, de una afección cancerígena, es fundamental. Es la prueba, hoy por hoy, más fiable y la que da unos resultados más confiables, ¿no? ¿Quieres decir que en Almería durante años no hubo esa posibilidad para los usuarios almerienses? A pesar de que en aquellos años había políticos Andalucía de importante 3.0 de lujo, que decían imparable, que la salud, el Servicio Andaluz de Salud era la joya de la corona. Yo recuerdo a Susana Díaz, ¿se acuerdan de Susana Díaz? Yo sí. Decía que la joya de la corona de la Junta de Andalucía es el servicio de salud que atiende a todo, todas. Bueno, y no teníamos esto. Bueno, pues ya verás como los primeros que salen. Me extraña que no hayan salido a criticarlo. Son los socialistas. No, pero si yo lo que estoy esperando es que ya es de noche, esto ha sucedido esta mañana y no ha salido nadie del PSOE, estarán en campaña electoral, diciendo, bueno, habíamos dejado casi todo listo ya para que solamente 5 años después de que nos fuéramos llegara el PECTAC.
Sí, porque es lo que dicen siempre, el cable inglés, la autovía de la Almanzora, el materno infantil. Faltaba el toque de gracia, lo dejamos todo listo. Vosotros os reís, o ustedes, señoras y señores, queridos espectadores, pensarán que lo que acaba de decir nuestro compañero y, sin embargo, amigo Víctor Hernández Brut es una exageración fruto de su vehemencia expresiva. No. Y juvenil. Creo que tenemos pero imágenes es que de la visita la Junta de Andalucía, a las instalaciones, el para ir PSOE viéndolas. llegó, es decir, después de haberla cagado durante muchos años en la Casa del Mar en Almería, llegaron a emitir un anuncio formal diciendo que la obra se había iniciado. Obra iniciada durante el mandato de Susana Díaz. Pero bueno, escucha, ¿y el cable inglés? 40 años de gobierno en la Junta y en el puerto, y 5 años después de irse, se pone en valor y se hace el paseo peatonal del cable inglés, y dicen que es que a los socialistas nos gustan las batallas largas. Y nos hemos tirado 15 días escuchando, viendo y leyendo que esto se ha hecho gracias a Pedro Sánchez. Entonces, claro, yo entiendo que en el PSOE tengan constancia de que hay algún idiota en Almería, que los hay, seguro, pero esa tradición que tiene el Partido Socialista Obrero Español en Almería de pensar que todos los almerienses, todos, absolutamente todos, tienen recortadas, menguadas, disminuidas sus facultades cognitivas, que no tienen conocimiento y que no tienen memoria. ¿Por qué? Si es que yo me acuerdo perfectamente de cuando la Junta en 2001 lanzaba... Vamos a ver, yo recuerdo perfectamente el día en el que bajo el cable inglés se reunieron el delegado de gobierno de la Junta, Juan Callejón, la delegada de Cultura, Mabel Salinas, el concejal Juan Carlos Pérez Navas, que era teniente de alcalde, y Paco Espinosa, que tenía un cargo también en la Junta de Andalucía. Sí, era delegado de vivienda, me parece. Bueno, los 4 juntos, en 2001, se hicieron fotografiar bajo el cable inglés diciendo: la Junta inicia la restauración 2001, Juan. Inicia la restauración del cable inglés. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues han dado pie a que en 2019 pierdan la Junta de Andalucía y el cable inglés no estaba restaurado. Estás sesgando el relato de aquella sin duda, realidad, sin duda. Porque aquel día dijeron: gracias a este día y a este acto, en el año 2023 tendremos paseo peatonal en lo alto del cable inglés. Sí, lo que pasa dijeron, lo advirtieron, lo dijeron claramente. Lo dijeron en voz muy baja, y no quedó. Yo recuerdo que esa información que salió en el... Es que lo tengo yo, o sea, no, en el diario El Mundo, firmado por nuestro compañero Antonio Lao, que había pasado de La Voz de Almería al diario El Mundo. Y yo recuerdo perfectamente aquello. Lo que pasa es que piensan en el PSOE que no tenemos memoria de eso y empiezan a contar la milonga de que esto es gracias a Pedro Sánchez. Vamos a ver, es que acaso nadie me puede explicar, a nadie me puede explicar mejor que yo vi a la entonces delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Calvo, del brazo de Juan Callejón, caminando por el cable inglés con los mulés en el año, creo que era el 98, anunciando que la Junta de Andalucía declaraba bien de interés turístico cultural el cable inglés y que se iba a hacer allí el Centro Andaluz de la Fotografía, un restaurante, no sé qué, no sé cuánto, y vamos, Carmen, que nos caemos, vamos, Carmen, que nos caemos. Aquello era como una película de Indiana Jones, bueno, porque claro, era andar por un sitio que tenía unos agujeros. 98, y abajo había una caída así tremenda, y solo faltaban los tiburones por debajo. Bueno, y ahora en 2023 dicen, esto es gracias a nosotros. Oye, en fin. Y bueno, no les tiembla nada. Un asunto importante, grave, claro, es que es grave. Todas las enfermedades que empiezan con unos síntomas y después se dejan evolucionar a su aire, no se ataja con medicamentos, con cirugía, con lo que sea menester, al final es muy grave. Aquí sabemos que históricamente esta zona de España pues no tiene el regalo de la lluvia. Nos asiste la lluvia de vez en cuando y en algunas ocasiones de forma perniciosa. Claro, dices, ¿cómo podemos atajar el problema de la sequía? Pues con parches, con decretos, decretos de sequía. Pero ¿hay algo estable? No. ¿Hay algo que solucione el problema para hoy, para pasado mañana y para el siguiente? No. Ese es el problema, que no se ataja en profundidad y con un horizonte, digamos, pensado para siempre. Con un horizonte de futuro. Exacto. Y el problema es que
Y claro, ¿cuál es el problema? Que teníamos el Plan Hidrológico Nacional, contemplaba, entre otras muchas cosas, que beneficiaban a toda la comarca de los Monegros, a todo el Valle del Ebro, evitaba las avenidas por inundaciones, etcétera. Bueno, también contemplaba el trasvase del Ebro, que iba a beneficiar a toda la Comunidad Valenciana, a la Comunidad de Murcia y a la Comunidad de Andalucía, concretamente a la provincia de Almería. Y todo eso, pues gracias a José Luis Rodríguez Zapatero, que vino el otro día a pronunciarse su nombre. No ha ocurrido ninguna catástrofe. Yo creo que este hombre siempre sigue siendo un cenizo, el cenizo manzanoide o el gafe manzanoide, pero de momento no ha pasado ninguna desgracia. Afortunadamente, vamos a ver si va perdiendo ya las dotes que tenía de cenizo y de gafe. Pero este hombre que ha hecho tanto daño a la provincia de Almería fue mencionado como, bueno, pues que gracias a él la agricultura almeriense es lo que hay, es lo que es, y que gracias a José Luis Rodríguez Zapatero, pues tenemos a una población en Níjar pujante, con una agricultura moderna. ¿Y qué sería sin Zapatero de Níjar y de los almerienses? Dinos, por favor, quién ha dicho eso. Lo ha dicho la ministro portavoz, que es Isabel Rodríguez, que vino a loar así a José Luis Rodríguez Zapatero apoyando a una de las mejores alcaldesas de España, porque también dijo que Esperanza Pérez... Qué innecesaria prudencia. En vez de decir la mejor alcaldesa de España, dice una de las mejores alcaldesas de España. En fin, bueno, pues, ¿no tienes ese sonido? Pensaba que ibas a poner el sonido. Lo tengo de ayer, pero lo podríamos recuperar. Te lo digo porque... Podemos recuperarlo. Es un tema que yo preguntaba el lunes en la radio, si esto es ignorancia, falta de vergüenza o poca vergüenza, o simplemente provocación. Es decir, vamos a ver, estamos en la provincia, o sea, tú te vienes en precampaña electoral a una zona agrícola, en la provincia más damnificada por la derogación del trasvase del Ebro en el año 2004, como primera medida de José Luis Rodríguez Zapatero al llegar a Moncloa, y con ella la supresión del trasvase del Ebro. Y acordaos que en aquella época vino Zapatero a decir que no os preocupéis, que el trasvase del Ebro es innecesario, porque el futuro es la desalación. Y el trasvase del Ebro es una burra muerta, como decía Martín Soler, secretario provincial del PSOE almeriense. Y que el agua del Ebro era una cloaca. Isa de la sonrisa, Isabel Rodríguez, porque no tiene más que sonrisa, viene aquí a decirle a la gente, primero, que sería de vuestra agricultura, de vuestro sector. O sea, vosotros que os levantáis a las 5 de la mañana a abrir las ventanas del invernadero, a plantar, a tal, no sé qué, tenéis un mérito relativo. En realidad el mérito es de José Luis Rodríguez Zapatero, de su política hídrica y, ojo, de las desaladoras. Que esto es lo mismo que lo de peripatético. Es decir, ¿alguien le ha dicho a Isa cuántas desaladoras se han hecho en Almería desde entonces, en 20 años? ¿Cuántas han funcionado? ¿Cuántas están funcionando hoy? ¿Cuánto tiene que pagar de más el agricultor? El coste del agua que viene de la desaladora que el que recibía antes o el que hubiera podido recibir del trasvase del Ebro. Bueno, pero es que parece que estamos demonizando a Dominen, porque estamos demonizando la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el mencionado. Pero no olvidemos que se trata del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, sea cual sea el presidente del gobierno, porque con Felipe González ya la tuvimos también. Y la tuvimos con algo tan importante como es el canal de comercialización de nuestros productos. Que, ojo, se comercializaban ahorrando muchísimo consumo de agua, aprovechando el agua hasta la última gota. Pero después, cuando teníamos el producto, un producto muy competitivo y de alta calidad, teníamos que comercializarlo y llevarlo al punto de destino. ¿Y cómo se hacía eso? Pues se hacía con camiones, con tráiler, que tenían que cruzar el puente de Rioja, en la Nacional 340. Sufriendo lo indecible para llegar a Centro Europa o a los mercados nacionales, a un Corte Inglés, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, tenían que pasar por el puente de Rioja. Y estábamos sufriendo porque las autovías no las concedía el gobierno de España de Felipe González entonces, es decir, PSOE. Y con el PSOE no permitían que se ampliara la explotación de invernaderos porque nos vigilaban con una avioneta y hacían fotografías. Y si al día siguiente había una mancha
Blanca, que el día anterior no estaba, iban y mandaban a la Guardia Civil a empurar al agricultor que había ampliado el invernadero. ¿Por qué? Porque no había agua y había un gobierno que era inútil, es decir, un Partido Socialista Obrero Español inútil para hacer que Almería tuviese agua. Y tuviese agua estable. Antonio, y estoy hablando de... Esto del agua no ha terminado. No, claro, no ha terminado. Ya tenemos el sonido. Hay un huracán en el campo de Níjar con el tema del agua que va a pegar una explosión en los próximos meses, una cosa brutal, porque no hay agua, porque hay gente que ya no está recibiendo el agua de los derechos que se le han comprometido, porque como además la comunidad de usuarios de la comarca de Níjar ha dado más agua que la que Aqualia le daba a la comunidad de usuarios, que esto ya, acuérdate que me lo dijo en una entrevista en el radio Antonio López Úbeda, su presidente, el presidente de la comunidad de usuarios, bueno, pues como se ha dado más de la que recibe, ya está empezando a no dar agua de la comprometida. Esto va a suponer un estallido y ahora, ya sabes que ahora se va a poner una pequeña ilegalidad, yo creo, ¿no? Hombre, si a ti te dan una cantidad de agua y tú das derechos de agua, yo lo he preguntado a la Junta de Andalucía, lo que pasa es que aquí pasa algo, que esto no termina de estallar, pero que insisto, que, y menos mal que ahora sabes que se está poniendo en marcha la desaladora de Ras Malmorales, que ahora se llama desaladora Alborán. Sí. Que esto habrá que ver cómo se hace. Pero insisto, es que hay un follón con el agua en Almería morrocotudo, que se habría evitado si el amigo de Isla de la Sonrisa no hubiera derogado el trasvase del Ebro y el plan hidrológico. Bueno, pues vamos con la Oda, el ditirambo, vamos con esa manifestación que hacía la ministra portavoz del Gobierno de España en su visita y respaldo a la candidatura de la alcaldesa de Níjar. Vamos a escuchar esos comentarios. Que la agricultura del mañana será sostenible y a la agricultura se le ayuda con las desaladoras, con las inversiones para la sequía y con las ayudas directas al sector, como está haciendo este Gobierno. Así se ayuda a la agricultura. ¿Y se hace desde el consenso, querida alcaldesa? Claro que sí. Y desde el liderazgo en el ámbito municipal, como tú estás haciendo, no confrontando sectores como pretende la derecha. Este es el Gobierno que más se ha hecho por la agricultura de la historia de nuestro país. Se lo debemos a José Luis Rodríguez Zapatero, que hubiera sido de Níjar y de Almería si hoy no estuvieran funcionando las desaladoras. ¿Qué hubiera sido de vosotros, de vuestra economía? Del mismo modo que hoy estamos trabajando con miles de millones de euros para toda España y cientos de millones de euros para Almería, con inversión para el regadío inteligente, con inversión en su agricultura. Porque si no es así, no habrá recursos para el mañana. Esto no es peri, pero es patético. Es muy difícil permanecer impávido o peripatético ante esta declaración. Ay. Vamos a ver, amiga ministra, ¿cómo estaría Almería si tu amigo Zapatero no hubiera obedecido sumiso y genuflexo a sus socios independentistas catalanes y hubiera cancelado el trasvase del Ebro que ya estaba en marcha como primera medida una vez llegado al gobierno? ¿Cómo estaría? ¿Estaríamos mejor o estaríamos peor? Porque las desaladoras que estás diciendo las desaladoras no están funcionando del modo en que podría facilitar un caudal de agua estable, un trasvase. Eso es evidente. Aparte de eso, el agua de las desaladoras es un agua más cara y más complicada de sacar. Y hay que recordar que el Partido Socialista, este mismo Partido Socialista, nunca cambió de opinión respecto al trasvase, porque el día que el presidente Aznar llegó a Almería, al Saltador, en Huercalovera, a poner la primera tubería del trasvase del Ebro, que se puso precisamente en Almería. ¿Por qué? Pues porque Almería es la zona más necesitada del agua, el sitio de España y casi del mundo en donde se le sabe sacar más partido y más rentabilidad a cada gota de agua. Por lo tanto, era vital, estratégico, no solo para Almería, sino para España, para toda la cuenca mediterránea, que el trasvase funcionara. El trasvase no es una idea reciente, se viene hablando de trasvasar agua en España desde los tiempos de Joaquín Costa en el siglo XIX. Y los romanos ya traspasaban agua. No había capacidad técnica de hacerlo. Y cuando existía la capacidad técnica y la financiación europea para hacerlo, llega el presidente del gobierno después del 11M y su primera medida, ¿cuál es? Me cargo el trasvase del Ebro porque mis socios catalanes, a los que les voy a aprobar el estatuto, me pongan el que me pongan, dicen que el agua del Ebro es
cosa suya, como si el Río Ebro fuera un árbitro de primera división. Hay que joderse. Bueno, pues Negreira. Pues entonces, no, el que decía que las aguas venían negreiras era Martín Soler, que decía, las aguas del Ebro son una cloaca. Y es una burra muerta, que el PSOE de Almería pasó de estar a pie de tubería, que no pudieron venir, si es que esto hay que contarlo, que no pudieron venir el día, claro que venir sí, zumbando corriendo porque estaba inaugurando el Museo Picasso, claro. Y tuvieron que, venía el presidente Aznar y decían, ¿cómo nos vamos a perder esta foto? ¿Cómo nos la vamos a perder? Claro. Y se la hicieron al día siguiente. No, la misma tarde. Y si estaba yo ayer, estábamos todos esperando que, por cierto, el ministro de Agricultura, el de Jerez, ¿cómo se llama? Cañete. No. Cañete, Arias Cañete. No se comió un yogur. Bueno, se comió, no dejó, porque claro, estábamos allí todos diciendo, bueno, ¿y cuándo viene? No, viene de camino y tal. Y se comió todos los canapés, pero, ¿sabes? Y nos dejó allí a dos velas. Dejadme un minuto, porque de verdad que es que mira que he escuchado ya a veces estas manifestaciones de Isabel Rodríguez, pero es que cada vez que las escucho me parecen más desvergonzadas. Es que les ha dicho, yo como no estuve en el acto, era un acto en Níjar de presentación de Esperanza Pérez Felices como candidata a la alcaldía, que por cierto, este sábado los candidatos del Partido Popular de la provincia se presentan en Níjar. Yo me alegro mucho porque parece que alguien en el Partido Popular está de acuerdo conmigo en que ese es el sitio clave de estas elecciones. Es decir, porque hay muchos municipios que ya están ganados por el Partido Popular, salvo que alguien salga matando gatos con una escopeta a las 4 de la mañana. Algo habría hecho el gato. Pero el sitio clave de estas elecciones es en Níjar. Y se está volcando el Partido Popular con Níjar. Bueno, a lo que voy. Esta señora se plantó en Níjar y no es difícil adivinar que entre el público habría muchos agricultores. Era sábado. Como sabéis, los sábados en el campo se trabaja. Muchos de esos señores que a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, cuando estuvieran escuchando a esta señora, la portavoz del gobierno de Pedro I el Falso, se habrían levantado ese mismo sábado a las 6 de la mañana a ir a su invernadero. Pues no sé, a lo mejor ya a coger sandías, que ya se están cogiendo sandías, que es un trabajo precioso. Bueno, pues les dijo, ojo, voy a repetir sus palabras, ¿qué sería de vosotros sin Zapatero? O sea, le está diciendo que tú, que te has levantado y a las 6 de la mañana estás haciendo el tonto. Lo que pasa es que te van a pagar las sandías porque Zapatero cortó el trasvase del Ebro. O sea, es una falta de respeto en su cara a los tipos que sostienen la balanza comercial de este país. Un insulto. Una cosa intolerable. Lo que decía antes, ¿por qué en el PSOE alguien piensa que les funciona reírse de la gente de esa manera? Es increíble. Que es una cosa, no hay un asesor, no el que le dice al presidente peripatético o el que le dice, sí, tú pon la foto de este tío, pon aquí Primo de Rivera, coño, que el padre, mata padre, hijo, es lo mismo. No hay nadie que le diga, ministra, primero, dirígete a tu público como si tu público fuera adulto. Dirígete a tu público no como si estuviera en un kindergarten. Y respétalo. Y no te rías de la gente de esa manera, que corres el peligro de que alguien en el público, alguien que no esté controlado, alguien que tenga criterio le diga, pero si ese tío fue el que quitó el trasvase y se te hunde el mitin en ese momento, te pueden sacar de ahí a gorrazos si quieres, la gente, no, por favor, acompáñenos, pero le has roto el mitin. Y eso es muy fácil. Venir a hablar de Zapatero. Sí, a mentar la bicha. Hombre, es como si vas a la viuda de Saddam Hussein, le dice, yo hago una soga buenísima. Dice, hombre, no mencione usted la soga en casa de esta familia, por favor. Bueno, pues viene a la zona más seca de la provincia más seca de España y le dice que el tío que cortó el trasvase por una cuestión de interés personal y político, pues es el bienhechor de la comarca. Yo decía ayer en la radio, en presencia de Antonio Felipe, que esto es como, bueno, que si Isabel Rodríguez es capaz de decir que el gran benefactor de la agricultura almeriense es el que cortó el trasvase, que tenía que regar los campos de Almería, pues será capaz de loar la política de integración del nazismo, o será capaz de loar la diplomacia de Putin, o la capacidad de ejercer de ala pivote en la NBA de Torrebruno. ¡Ay! Torrebruno. Bueno. La verdad que lo dije ayer y tendría que haberlo reservado para este momento de la tertulia. Sí. Bueno, ya ha salido Torrebruno. Pues porque... No sé si saldrá. Pues, ¿cómo? Que no sé si saldrá. ¿Ha salido ya? Ya ha salido. Sí, pues en la tertulia, tú te refieres a la tertulia, tú te refieres en otros ámbitos. En otro ámbito. De salida. Sí.
Bueno, en fin. ¿Saldrá? Ya veremos. Bueno, ¿Qué Torrebruno dices tú? Es que ¿Si saldrá de la tumba como José Antonio Primo de Rivera? Pues no, depende. no creo yo que la ley de profanación histórica permita estas cosas. Depende. A lo mejor habría que pensar Oye, hay en exhumar. Torrebrunos verdaderamente poco educados. Yo hay uno que no me saluda por sistema, no sé por qué. Algo le habrás dicho. No sé, pero el saludo, qué cosa más cutre, ¿no? Hombre, No saludar. En fin. Hombre, si hay saludos. Una cosa es negarte. Además, a lo mejor debes estar contento de que no te salude, porque hay gente que salude, adiós, cabrón. Que es una manera de saludar también. Sí, muy mexicana. Un poco, Sí, sí. Me eso da, se utiliza me mucho da en igual México. una cosa que otra, pero que lo veo muy cutre. Oye, que ¿no? en México se hace Por supuesto. cariñosamente. Viva México, cabrones. Exactamente. Está Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora unas declaraciones que hacía la alcaldesa de Almería en torno a la sequía, que afecta evidentemente al término municipal de Almería. A toda la provincia, así que en cualquier rincón de la provincia Almería tenemos, es el tercer tenemos municipio agrícola de la provincia, es muy importante. Efectivamente, pero la capital, hombre, por eso tenemos vega de acá y vega de allá. O sea, es que no todo el mundo tiene una vega aquí y allí. Bueno, pues vamos a ver lo que decía la alcaldesa. Queremos agradecer a la Junta de Andalucía en este tercer decreto de sequía que acaba de aprobar, que haya incluido una de las alegaciones que nosotros presentamos al plan hidrológico, que era la inclusión del terciario en la depuradora del Bobar y la ampliación del terciario ya existente en nuestra depuradora del Toyo. ¿Esto qué va a hacer? Pues no solo asegurar, como siempre, los 10 hectómetros cúbicos de agua que reciben nuestros agricultores, sino también que ese agua sea de calidad, que ya no lleve otro tratamiento, sino que ya salga pues para dar regadío y servir para todos los productos de nuestros agricultores y que tengamos siempre una agricultura de calidad. Bueno, pues son soluciones, pero la solución definitiva está por ver, porque no habiendo trapases, no habiendo suficientes desalinizadoras de agua, no habiendo soluciones estables y perdurables, evidentemente tendremos que ir al cuarto decreto, al quinto decreto. Dando soluciones de emergencia continuamente cuando teníamos una herramienta capaz de evitar que existiera pues esos acuérdense problemas. De José Luis Rodríguez Zapatero, acuérdense de Felipe González, acuérdense, en definitiva, del Partido Socialista Obrero Español y de lo que hizo y lo que sigue haciendo por la agricultura en la provincia de Almería. Las infraestructuras viajando por el puente de Rioja, por la Nacional 340, no agua, multa a los agricultores que se expansionaban, que hacían más rica la provincia de Almería y generaban más trabajo, multa y persecución porque no eran capaces desde el gobierno de España de facilitar el agua. Pero ¿sabes quién tiene la culpa de eso? La gente del PSOE de Almería, porque no ha habido en la historia uno capaz de decir, mira, yo no salgo a defender esto. Si yo he dicho hace 15 días que el trasvase es bueno, yo no tengo la capacidad ética, ni moral, ni física, porque me van a pegar una leche, de salir a decir que ahora el trasvase es muy malo. Y eso es lo que pasa, porque cuentan con gente que va a decir sí buana a todo y que nunca se va a plantar. No he visto a un solo socialista almeriense levantarse a decir el trasvase era necesario. No solamente eso, aunque José, lo reconocen, en voz baja lo reconocen, pero jamás han salido a decirlo en voz no pública. solamente eso, sino que ya llegan al punto del regodeo máximo cuando se chotean del sector agrícola. Eso lo hizo Martín Soler, se choteó, porque decía que iba a Valencia, a la gran manifestación, a la magna manifestación que concentraba a las comunidades de Andalucía, Murcia y Valencia, en una gran manifestación para reivindicar precisamente el problema del agua que teníamos en toda la cuenca mediterránea. Y dijo que estaba allí, y era mentira. Estaba en un restaurante de una pedanía de Fondón, disfrutando de y solazándose en aquellos... Pero es que tú no has oído, pero en fin, Antonio, tú no has conocido la capacidad de algunas personas santas para la bilocación. Había, hombre, hay casos perfectamente documentados que en el siglo de oro monjas pías estaban en sus conventos de Castilla y al mismo tiempo estaban en México haciendo el bien a los indígenas. ¿Cómo se explica esto? De ninguna manera lógica. No, y San Virila estuvo durmiendo 300 años. Del mismo modo, y apareció de pronto, se despertó. Martín Soler pudo estar degustando algunos productos. Algunos productos ¿era en la TAA allí? ¿Era la TAA allí? No, era la marmita. O en la marmita. La marmita de Alham. La marmita, era un nombre complicado. Sí. Y
físicamente puede estar allí, haciendo como que habla, que disfruta, que come, pero en espíritu está en Valencia. Exacto. Hombre, por favor. Bien, vamos dudarlo es de mala persona. Hacemos un breve paréntesis. Sí, que no nos vamos todavía. Pero no hemos empezado todavía. Sí, pero nos quedan 5 minutillos nada más para terminar, porque claro. Pues nos vamos. Venga, vamos con la publicidad, enseguida volvemos.